Evangelio de hoy. 1 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al entrar Jesús en su pueblo de Nazaret, donde había crecido, la reacción de sus paisanos fue de asombro y escándalo, porque no podían comprender cómo aquel joven, a quien conocían desde su niñez, podía hablar con tanta sabiduría y realizar obras tan extraordinarias. Y esta actitud nos muestra la dificultad del corazón humano para aceptar que Dios se manifiesta a través de lo sencillo, de lo cotidiano, derribando así nuestras expectativas humanas que siempre buscan grandezas externas. Los habitantes de Nazaret no pudieron ver más allá de las apariencias. Sus ojos estaban velados por la costumbre, por los prejuicios, por la incapacidad de abrirse a la novedad de Dios. Y esta ceguera espiritual se convierte en una enseñanza para nosotros. Porque muchas veces también limitamos a Dios con nuestras categorías, esperando que Él actúe según nuestros esquemas, sin darnos cuenta de que el Señor siempre elige caminos inesperados para revelarse. La pregunta de los nazarenos: ¿no es este el hijo del carpintero? Refleja la mentalidad cerrada que no puede concebir que la gracia de Dios se manifieste en lo ordinario. Y esta es una tentación que permanece a lo largo de la historia. Porque siempre existe el riesgo de reducir la acción divina a lo espectacular, olvidando que Dios prefiere actuar en el silencio, en la humildad, en los corazones sencillos que saben acoger su palabra con fe. Jesús, consciente de la dureza del corazón de su pueblo, no dejó de proclamar la verdad, aunque supiera que sería rechazado. Y este gesto de valentía es una enseñanza profunda para todos los cristianos. Porque el anuncio del Evangelio no debe depender de la aceptación o del reconocimiento humano, sino de la fidelidad a la misión que Dios nos ha confiado. Incluso si eso implica caminar entre incomprensiones y rechazos. El escándalo de Nazaret pone en evidencia una de las trampas más sutiles del corazón humano: la incapacidad de reconocer la grandeza escondida en la sencillez. Porque cuando nos acostumbramos a ver a Dios solo en los grandes signos, corremos el riesgo de perdernos la acción silenciosa y cotidiana de su gracia, que se manifiesta en lo pequeño, en lo discreto, en los rostros y gestos más humildes, que pasan desapercibidos a los ojos del mundo. La falta de fe de los nazarenos limitó la acción de Dios en su tierra. No porque el poder de Jesús dependiera de la aceptación humana, sino porque la fe es la puerta que permite a la gracia actuar. Y cuando esa puerta permanece cerrada, el corazón se priva a sí mismo de la posibilidad de ser transformado, de experimentar el amor sanador de Dios, quedando atrapado en su propia incredulidad. La reacción de los habitantes de Nazaret refleja también el orgullo de quienes creen conocerlo todo.
de quienes piensan que ya no tienen nada que aprender. Y este orgullo espiritual es un obstáculo inmenso para la acción de Dios. Porque solo los humildes, los que reconocen su pequeñez, son capaces de abrirse a la novedad del Espíritu, dejando que la palabra de Dios los sorprenda y los transforme. La escena de Nazaret también nos confronta con una pregunta personal. ¿Cuántas veces he cerrado mi corazón a la voz de Dios simplemente porque no venía de donde yo esperaba? ¿Cuántas veces he despreciado la sabiduría de alguien por fijarme solo en su origen o en su apariencia externa? Y estas preguntas nos invitan a revisar nuestros prejuicios, a purificar nuestra mirada para aprender a ver como Dios ve, reconociendo la belleza escondida en lo sencillo. El Evangelio nos enseña que la fe es un don, pero también una respuesta libre. Y cuando el corazón se cierra por la costumbre, por la comodidad o por la soberbia, se vuelve incapaz de acoger la novedad de Dios, quedándose atrapado en su propia mediocridad espiritual. Y esta es una advertencia para todos nosotros, que estamos llamados a vivir una fe siempre renovada, abierta al soplo imprevisible del Espíritu. Jesús, a pesar del rechazo, no responde con reproches ni con condenas, sino con el silencio paciente de quien comprende las resistencias del corazón humano. Y este silencio es una lección de humildad y de amor, porque nos muestra que la verdad no necesita imponerse con violencia, sino que se ofrece como una semilla que espera el momento oportuno para germinar, confiando en que, más allá de los rechazos, Dios sigue obrando en el secreto de los corazones. El rechazo que Jesús experimenta en Nazaret nos enseña que el verdadero amor no se cansa ante la incomprensión. Porque amar, en el sentido más profundo, significa también aceptar ser rechazado sin dejar de ofrecer el corazón. Y esta es una actitud que todo discípulo debe aprender. Porque la misión evangelizadora no siempre será comprendida. Pero la fidelidad al amor de Dios nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando los frutos no sean visibles de inmediato. Los habitantes de Nazaret, al escandalizarse de Jesús, no solo cerraron sus corazones a la palabra viva de Dios, sino que también se negaron la oportunidad de experimentar la cercanía del reino. Y esta cerrazón es una advertencia para nosotros. Porque cada vez que endurecemos nuestro corazón, nos alejamos de la gracia que Dios quiere derramar en nuestra vida, privándonos de las bendiciones que brotan de una fe viva y humilde. La dureza de corazón que Jesús encontró en su propia tierra es el reflejo del pecado que cierra al hombre en sí mismo, incapacitándolo para ver la acción de Dios en la vida cotidiana. Y esta actitud nos enseña que la conversión es un proceso continuo de apertura, donde cada día estamos llamados a derribar los muros interiores que nos impiden reconocer la presencia de Dios en nuestras realidades más sencillas, aprendiendo a mirar con ojos nuevos cada circunstancia de nuestra existencia. Jesús, al enfrentarse al rechazo de sus paisanos, nos muestra que la fidelidad al Padre no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción profunda de saberse enviado. Y esto es esencial para la vida cristiana, porque nuestra misión no debe fluctuar según la acogida o el reconocimiento humano, sino que debe mantenerse firme en la certeza de que somos instrumentos del amor de Dios, aun cuando ese amor no sea comprendido o aceptado. La incredulidad de los nazarenos nos invita a revisar las veces en que también nosotros hemos desconfiado de la obra de Dios en nuestra vida.
especialmente cuando sus caminos no coinciden con nuestras expectativas. Porque la fe madura se construye en la aceptación de la voluntad de Dios. Aunque no siempre comprendamos sus designios. Sabiendo que Él actúa con sabiduría infinita. Más allá de nuestros limitados razonamientos. El hecho de que Jesús no realizara muchos milagros en Nazaret no fue un castigo, sino la consecuencia natural de un corazón cerrado a la fe. Y esto nos enseña que Dios nunca impone su gracia, sino que respeta profundamente nuestra libertad. Porque el amor verdadero no se fuerza, sino que espera ser acogido libremente. Y cuando el corazón humano se cierra, limita la acción transformadora que Dios desea realizar en él. Esta escena evangélica es un llamado a vivir con un corazón vigilante, atento a las señales discretas de la presencia de Dios. Porque el Señor no siempre se manifiesta en lo grandioso, sino que prefiere hablar en el silencio, en la fragilidad, en los pequeños detalles que, si no somos atentos, podemos pasar por alto, perdiéndonos la oportunidad de un encuentro profundo con su amor. La figura de Jesús, rechazado por los suyos, se convierte en un modelo para todos aquellos que han experimentado el dolor de la incomprensión familiar o comunitaria. Porque en él encontramos la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que el rechazo no define nuestra identidad, sino que nos une más profundamente a la misión de Cristo. ¿Quién? A pesar de todo, nunca dejó de amar, de servir y de anunciar la verdad. El escándalo de los nazarenos nos confronta con la tentación de reducir la fe a lo que nos resulta cómodo y manejable, sin dejarnos sorprender por la acción inesperada de Dios. Y este evangelio nos llama a vivir una fe viva, dinámica, dispuesta a ser desafiada por la palabra, que siempre tiene el poder de renovar, de sacudir nuestras seguridades y de abrirnos a horizontes nuevos donde la gracia actúa con libertad. Jesús, al decir que un profeta no es despreciado sino en su patria, revela una verdad profunda sobre la condición humana, que tiende a resistirse a la transformación cuando el mensajero nos resulta demasiado familiar. Y esta actitud nos invita a revisar cómo acogemos las palabras de quienes, desde la sencillez de lo cotidiano, intentan acercarnos a Dios, recordándonos que la sabiduría divina no está atada al prestigio humano, sino a la verdad que libera. La actitud de los nazarenos nos revela cómo, en muchas ocasiones, la cercanía puede convertirse en un obstáculo para la fe. Porque el conocimiento superficial de una persona nos hace creer que ya lo sabemos todo de ella, cerrándonos a la posibilidad de descubrir la profundidad de su ser. Y así nos sucede también con Dios. Cuando nos acostumbramos a su presencia de manera rutinaria, olvidando que su misterio es siempre inabarcable, siempre nuevo, siempre capaz de sorprendernos si estamos atentos. Jesús, al ser rechazado en Nazaret, asume en su propia carne el dolor de todos aquellos que han sido despreciados por quienes más esperaban comprensión. Y en ese acto de profunda solidaridad, nos enseña que el verdadero amor no huye ante la herida, sino que permanece fiel, ofreciendo perdón y esperanza incluso a aquellos que nos han cerrado las puertas. Porque el amor de Cristo no es un amor condicionado, sino incondicional, que se dona sin esperar nada a cambio. La pregunta que resuena en Nazaret: ¿de dónde le viene esta sabiduría y estos milagros? Es una pregunta que,
Si fuera hecha desde la apertura y la humildad, podría haber sido el inicio de un camino de fe. Pero al estar impregnada de desdén y prejuicio, se convierte en una barrera que impide reconocer la acción de Dios, enseñándonos que la actitud con la que nos acercamos a los signos de Dios determina nuestra capacidad de recibir su gracia. Este Evangelio es también un espejo donde podemos mirarnos y preguntarnos: ¿estoy verdaderamente abierto a la acción de Dios en mi vida? Incluso cuando esa acción desborda mis esquemas y rompe mis seguridades. ¿Soy capaz de reconocer la voz de Dios en las circunstancias sencillas, en las personas humildes? ¿O me dejo llevar por la superficialidad de las apariencias? Y estas preguntas son clave para no caer en la cerrazón espiritual que vivieron los nazarenos. Jesús, lejos de retirarse ante el rechazo, continúa su misión con la misma entrega, mostrándonos que la fidelidad a la vocación no depende del éxito aparente, sino de la certeza de estar cumpliendo la voluntad del Padre. Y esta actitud es un ejemplo de perseverancia y amor que debe inspirar a todo discípulo. Porque en la vida cristiana, el verdadero fruto no siempre se ve de inmediato. Pero la semilla de la palabra siempre encuentra tierra fértil en los corazones dispuestos. La experiencia de Jesús en Nazaret es también un llamado a revisar cómo acogemos las correcciones fraternas. Porque a veces, la palabra que nos confronta viene de personas sencillas, de aquellos a quienes creemos conocer demasiado. Y si no cultivamos un corazón dócil, podemos despreciar las voces que Dios utiliza para guiarnos, perdiéndonos la riqueza que brota de la humildad y de la apertura al consejo fraterno. El silencio de Jesús ante el rechazo de su pueblo no es un silencio de resignación, sino de amor paciente, que respeta los tiempos de cada corazón, enseñándonos que no siempre es necesario responder con palabras. Porque muchas veces, el testimonio silencioso de una vida coherente tiene más fuerza que cualquier discurso. Y ese testimonio es el que verdaderamente transforma. La incredulidad de los nazarenos nos revela la fragilidad de la fe, cuando no se cultiva con humildad y apertura. Porque la fe no es algo que se posee de una vez para siempre, sino que necesita ser alimentada constantemente por la escucha de la palabra, la oración y la vida sacramental. Y cuando se cae en la rutina, en la autosuficiencia espiritual, el corazón se va cerrando poco a poco a la acción de Dios. Jesús, al vivir la experiencia del rechazo, asume la condición de todos aquellos que han sido despreciados por su fidelidad a la verdad. Y este gesto nos consuela y fortalece, porque sabemos que en medio de las pruebas, no estamos solos, sino que caminamos junto al Señor, que ha pasado por el mismo camino de incomprensión y rechazo, enseñándonos que la victoria del amor no se mide por los aplausos, sino por la fidelidad en la cruz. La actitud de Nazaret nos invita a convertirnos en discípulos atentos, dispuestos a descubrir la acción de Dios en los lugares y personas más insospechados. Porque el Señor sigue manifestándose en la sencillez, en lo pequeño. Y solo quien tiene un corazón humilde es capaz de reconocerlo, acogerlo, y dejarse transformar por su presencia silenciosa pero poderosa. La escena de Nazaret no solo revela el drama del rechazo a Jesús, sino que también es un espejo donde la Iglesia de todos los tiempos debe mirarse. Porque la tentación de encerrar a Dios en categorías humanas, de limitar su acción a lo que nos resulta conocido y cómodo, sigue estando presente. Y por eso,
Cada generación está llamada a renovar su fe, abriéndose a la novedad del Evangelio con un corazón dispuesto a ser sorprendido. El escándalo de los nazarenos muestra cómo la cercanía física con Jesús no fue suficiente para suscitar la fe. Porque la verdadera fe no depende de lo exterior, sino de una apertura interior que reconoce la presencia de Dios en lo sencillo. Y esto es un llamado a no confiar únicamente en prácticas externas de religiosidad, sino a cultivar una relación personal y viva con Cristo, dejándonos transformar por su palabra y su espíritu. La figura de Jesús, rechazado por su propia gente, nos enseña que la verdadera libertad consiste en mantenerse fiel a la misión, incluso cuando no se recibe la acogida esperada. Y esta lección es fundamental para todo discípulo que quiera seguir los pasos del Maestro. Porque en el camino del Evangelio no siempre encontraremos aprobación. Pero la certeza de caminar en la verdad debe ser suficiente motivo para perseverar. La falta de fe de los habitantes de Nazaret limitó la acción de Jesús en su tierra. Y esta es una de las afirmaciones más impactantes del Evangelio. Porque nos muestra cómo la incredulidad humana puede cerrar las puertas a la gracia. No porque Dios sea limitado, sino porque respeta profundamente nuestra libertad, esperando que el corazón humano dé su consentimiento para ser transformado por su amor. La reacción de los nazarenos también es un reflejo del miedo que produce el cambio. Porque la presencia de Jesús, con su sabiduría y sus obras, cuestionaba las seguridades de su pueblo, desafiando la comodidad de sus estructuras. Y este miedo al cambio es un obstáculo que muchas veces nos paraliza, impidiéndonos acoger la novedad del reino que siempre nos invita a salir de nosotros mismos. Jesús, al experimentar el rechazo en su tierra, nos enseña que la verdadera misión no busca el aplauso ni la aceptación, sino que es un acto de amor gratuito que se dona sin condiciones. Y esta actitud debe ser la brújula de todo discípulo, que anuncia el Evangelio no para ser aclamado, sino para ser testigo fiel de la verdad. Sabiendo que el reino de Dios crece muchas veces en lo oculto, en lo invisible a los ojos del mundo. La incredulidad de los nazarenos es también una advertencia contra la autosuficiencia espiritual. Porque cuando creemos que ya lo sabemos todo, cerramos las puertas a la acción renovadora de Dios, quedándonos atrapados en una fe estancada, incapaz de acoger la frescura del Espíritu que siempre quiere hacer nuevas todas las cosas. Y por eso, es esencial mantener una actitud de continua conversión y apertura. Jesús, al constatar la incredulidad de su pueblo, no se detiene en la amargura, sino que sigue adelante, confiando en que la semilla sembrada dará fruto en su debido tiempo. Y esta perseverancia es una enseñanza para todo evangelizador, que debe aprender a sembrar con generosidad, sin desanimarse por los aparentes fracasos, sabiendo que la obra es de Dios, y no depende de nuestras expectativas humanas. La dureza del corazón de los nazarenos nos invita a pedir la gracia de un corazón humilde, capaz de dejarse sorprender por Dios en cada momento. Porque la humildad es la puerta de entrada al reino. Y solo quien reconoce su pequeñez está en disposición de recibir la grandeza de la misericordia divina, aprendiendo a ver a Dios en los gestos sencillos, en las personas humildes y en las realidades más cotidianas. El rechazo de Jesús en Nazaret no fue un obstáculo para la realización del plan de salvación. Porque el amor de Dios no se detiene ante la cerrazón humana,
sino que sigue buscando caminos para manifestarse, enseñándonos que, aunque los hombres cierren puertas, Dios siempre abrirá ventanas, porque su amor es inagotable y su fidelidad es eterna, superando todas nuestras resistencias y fragilidades. La incredulidad que Jesús enfrentó en Nazaret nos recuerda que la fe no es un estado estático, sino una constante lucha y un llamado permanente a abrir el corazón. Porque el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y aunque a veces el hombre se resista, la gracia de Dios siempre encuentra un modo para manifestarse. Aunque no sea según nuestras expectativas o tiempos. Jesús, siendo consciente del rechazo, eligió seguir predicando con humildad y paciencia, mostrándonos que la verdadera fuerza no está en el poder visible, sino en la fidelidad al llamado divino. Incluso cuando la oscuridad parezca envolver nuestro camino. Porque la luz de Dios nunca se extingue. Y brilla con mayor intensidad en medio de la adversidad. La incredulidad de Nazaret es una invitación a la autocrítica. Para reconocer cuántas veces cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Por miedo, por orgullo o por comodidad. Y esta falta de apertura nos aleja de la alegría verdadera que solo la fe puede dar. Privándonos de la paz que brota de un encuentro genuino con Cristo vivo. El pasaje también nos muestra la importancia de la comunidad. Porque el rechazo no fue individual sino colectivo. Y esta realidad nos lleva a reflexionar sobre el papel que jugamos en la aceptación o el rechazo de la palabra. Recordándonos que la fe se fortalece en el encuentro fraterno y en la apertura mutua. Y que debemos ser instrumentos de acogida y no de obstáculo para la acción de Dios. La incredulidad manifestada en Nazaret nos invita a cultivar una fe humilde y sincera. Que no se aferre a seguridades pasajeras, sino que se abra siempre a la sorpresa del Espíritu. Dispuesto a reconocer a Dios en los lugares más inesperados. En las personas más sencillas. Y en las circunstancias más cotidianas. Porque el reino de Dios no se funda en las apariencias, sino en la verdad profunda que libera y salva. Jesús, en su actitud ante el rechazo, nos muestra que el amor verdadero no se rinde, ni se detiene ante los obstáculos, sino que sigue ofreciendo su presencia y su gracia, confiando en que el corazón humano, aunque a veces cerrado, puede abrirse en el tiempo justo, y que la paciencia es parte esencial del amor divino que transforma. El rechazo en Nazaret también revela la paradoja del profeta, que es honrado en lugares lejanos pero despreciado en su tierra. Y esta realidad nos confronta con nuestra propia tendencia a valorar lo extranjero o lo novedoso. Y a veces despreciar lo cercano y familiar. Sin darnos cuenta de que Dios actúa en todas partes. Incluso en lo más humilde y cotidiano de nuestra vida. La experiencia de Jesús en Nazaret nos invita a confiar en la fidelidad de Dios. Que, aunque parezca ausente o rechazado, nunca abandona su obra, sino que la cuida y la hace crecer. Aunque muchas veces sea en silencio y lejos del reconocimiento humano. Porque el reino de Dios tiene su lógica distinta a la del mundo. El rechazo de Jesús por parte de sus paisanos es también un llamado a la humildad. Para no dejarnos atrapar por la soberbia espiritual, sino para abrirnos a la acción de Dios en nosotros. Reconociendo nuestras limitaciones y la necesidad constante de conversión. Que nos mantiene siempre en actitud de escucha y docilidad al Espíritu Santo. Finalmente, este Evangelio nos deja una gran esperanza. Aunque a veces experimentemos el rechazo. Aunque nos sintamos incomprendidos o marginados.
El amor de Dios es siempre más fuerte. Su misericordia no tiene límites. Y su llamado permanece abierto para todos. Porque en Él encontramos la verdadera paz y la plenitud de la vida. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.